Hoy voy a hablarle un poco sobre el cerebro. La etimología del cerebro proviene de la palabra del latín cerebrum, que a su vez proviene de la composición de dos palabras, ker y brum. Ker que significa en lo alto de la cabeza y brum que significa llevar. Ambas palabras hacen referencia al proceso de centralización del sistema nervioso central. Las funciones del cerebro es controlar el comportamiento y el movimiento. Procesa información sensorial, puede llegar a controlar la presión arterial, los latidos del corazón y la temperatura del cuerpo. En el cerebro también encontramos las neuronas. Son células diminutas pertenecientes al sistema nervioso que se conectan entre sí y permiten las diferentes funciones del cerebro. Estas conexiones se pueden dar mediante impulsos eléctricos o a través de sustancias químicas. Como así también el cerebro está dividido por dos hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es el área de controlar la parte izquierda del cuerpo, se encarga de las percepciones organizadas del entorno, mientras que el hemisferio izquierdo regula la parte motriz del hemisferio derecho. El cuerpo también recibe las informaciones de medio externos y lo procesa para su comprensión. El cerebro está ubicado en la cabeza y se halla protegido por huesos del cráneo. En la mayoría de los seres vivos se encuentra cerca de los órganos de la vista, olfato, gusto, audición, sentidos del equilibrio. Las partes del cerebro son el lóbulo frontal, que está toda esta parte. Tenemos el lóbulo parietal, que está toda esta zona, lóbulo parietal. Y tenemos el lóbulo temporal, que es toda esta zona. Tenemos el lóbulo occipital, la parte azul. Tenemos el cerebelo, que es toda esta zona de la parte de atrás. Y también tenemos la médula espinal, que es toda esta parte de aquí de abajo. Ahora, la corteza cerebral se compone de sustancias gris y de neuronas que se conectan entre sí. La corteza cerebral se encarga del lenguaje. Dentro de esta corteza se clasifican de siguiente manera. El lóbulo frontal. El lóbulo frontal, toda esta parte de acá, tiene la responsabilidad de planificar, percibir, coordinar, controlar, razonar, ejecutar y conductas o omitir juicios. Mientras que el lóbulo parietal, que está toda esta zona de acá, se encuentra ubicado en la parte superior detrás del lóbulo frontal. Controla la percepción de los sentidos, el dolor, el tacto, ayuda al entendimiento de las señales auditivas y de tránsito gracias a que la conecta con la memoria. El lóbulo izquierdo se encarga de la comprensión del lenguaje escrito, el habla y la realización, cálculo matemáticos, mientras que el lóbulo derecho se encarga de las funciones motoras del cuerpo. Ahora el lóbulo temporal se encuentra debajo del lóbulo parietal y detrás del lóbulo frontal. Regula la audición y olfato, parte cercana del hipocampo. El lóbulo temporal dominante es el encargado de recuerdo de las palabras, objetos, nombres, mientras que el lóbulo temporal no dominante reconoce sonidos y está relacionado con la memoria no visual. El lóbulo occipital. El lóbulo occipital se encuentra en la parte inferior y posterior de la cabeza. Actúa básicamente en la visión, formas y el movimiento. El cuerpo estriado, también conocido como núcleo estriado, es quien recibe la información de la corteza cerebral. Ahora el tronco encefálico tallo se encarga de regular la respiración, el sueño y el ritmo cardíaco. El cerebelo
que es la parte de aquí, de atrás. Regula la postura, el balance, el cuerpo y el movimiento.